hace miles y miles de años, mucho antes de que el hombre construyera su primera ciudad, librara su primera guerra o incluso escribiera su primer verso, existió un lugar único en la tierra, un rincón apartado del tiempo, un jardín escondido entre las nubes y la tierra. Allí, bajo un cielo limpio y sin nubes, donde los árboles cargaban sus ramas con frutos dulces y los ríos cantaban con aguas cristalinas, florecía la paz. No había dolor, no había lágrimas, ni siquiera la muerte tenía cabida en ese lugar. Dios lo llamó el Edén, y en medio de ese paraíso colocó a dos seres humanos, Adán y Eva, el primero y la primera, el hombre hecho del polvo de la tierra, y la mujer hecha de su costilla. Juntos eran perfectos, unidos, inocentes, pero detrás de esa aparente perfección se escondía una decisión, una tentación, una historia llena de amor, traición, caída, y una promesa que cambiaría el destino de toda la humanidad. Bienvenidos al relato más antiguo de todos, la verdadera historia de Adán y Eva. En el segundo día de la creación, después de levantar los cielos como un manto inmenso sobre la tierra, después de separar las aguas para dar forma a los mares y los ríos, Dios contempló su obra y vio que todo era bueno. Pero había algo más que quería hacer, algo único, algo especial, no solo crear, sino amar. Así que decidió formar una criatura diferente a todas las demás, una hecha no solo de materia, sino de propósito, no solo de cuerpo, sino de alma, y lo hizo con sus propias manos. Tomó el polvo del suelo, fino como el polen al viento, y lo moldeó con cuidado, con amor, con intención, y luego hizo lo que nunca antes había hecho. Se inclinó sobre esa figura de barro y sopló vida directamente en sus pulmones. El primer hombre abrió los ojos, respiró por primera vez, y así nació Adán. El nombre significa hombre, pero también hecho de tierra, porque aunque fuera creado de polvo, estaba lleno de dignidad, de gloria. Dios lo colocó en un lugar especial, el jardín del Edén, un refugio de paz, donde todo florecía sin esfuerzo, donde los árboles ofrecían frutos dulces, donde los ríos corrían limpios y frescos, donde los animales vivían en armonía. Allí, Adán caminaba bajo el sol de la mañana, escuchaba el canto de los pájaros al atardecer y dormía bajo estrellas que brillaban como diamantes en el cielo. Pero no fue creado solo para disfrutar, fue creado para servir. Dios le dio una misión clara: cuidar aquel jardín, protegerlo, hacerlo prosperar. Era su hogar y también su responsabilidad. Adán no tenía miedo, ni tristeza, ni dolor. Vivía en comunión perfecta con su Creador. Cada mañana podía sentir la presencia de Dios caminando entre los árboles. ¿Puedes imaginarlo? Conversar con Dios, cara a cara. Esa era la vida de Adán, pura, intacta, perfecta. Pero nada permanece igual por siempre. Dios contemplaba a Adán mientras caminaba entre los árboles del Edén, mientras llamaba a cada animal por su nombre, mientras observaba el vuelo de las aves y el correr de los ríos. Era bueno, muy bueno, pero no perfecto, porque aunque tenía todo lo que necesitaba, carecía de algo esencial: compañía. No había nadie con quien compartir el canto del amanecer, nadie a quien abrazar bajo la sombra de los árboles, nadie con quien reír, soñar, o simplemente mirar las estrellas juntos. Y entonces Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Una promesa divina, una decisión llena de amor. Así que, una tarde tranquila, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras los montes y los pájaros ya guardaban silencio, Dios envió un sueño profundo sobre Adán, un sueño tan intenso, tan completo, que lo sumergió en un mundo sin sonidos ni imágenes. Fue entonces cuando ocurrió algo único, algo nunca antes visto. Dios se inclinó hacia él y tomó una de sus costillas, con cuidado, con respeto, como si estuviera extrayendo una parte del corazón mismo de Adán.
y con esa costilla moldeó una nueva criatura, su piel más suave, sus ojos llenos de curiosidad, su voz capaz de cantar al cielo. Y así nació Eva, la primera mujer, creada no de polvo como Adán, sino de él mismo, porque no fue hecha para estar debajo ni encima, sino a su lado, igual, compañera, complementaria. Cuando Adán despertó y vio a Eva por primera vez, supo que era diferente a todo lo que había conocido. No era un animal, no era una planta, era alguien como él, alguien hecho de lo mismo, alguien hecho para él. Y exclamó: «Esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne». En ese momento nació el primer matrimonio, no con anillos ni ceremonias, sino con una mirada, con una conexión, con una promesa tácita entre dos almas creadas para caminar juntas. Y todo esto ocurrió en un mundo donde aún no existían las lágrimas, donde el dolor no había tocado el corazón humano, donde la mentira no había empañado la confianza, donde el pecado aún no había llegado. Eran libres, eran puros, eran uno. Y en ese jardín perfecto comenzó la historia del amor. El jardín era su hogar, un refugio de paz, de amor, de armonía perfecta entre el hombre, la tierra y su creador. Allí todo les pertenecía. Los árboles ofrecían frutos dulces y nutritivos. Las aguas corrían limpias y frescas por entre las raíces. Los animales vivían sin temor. Y Adán y Eva caminaban bajo el sol como reyes de ese mundo inocente. Pero aunque tenían libertad sobre todas las cosas, había algo que no podían hacer. Había un límite, una única prohibición. En medio del Edén, erguido como un recordatorio silencioso, estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. No era un árbol feo, ni amenazante. Al contrario, su follaje brillaba bajo la luz del cielo. Sus frutos parecían llenos de color, de vida, de misterio. Pero Dios, con voz clara y firme, los llamó ante él y les dijo: «De cualquier árbol del jardín puedes comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, morirás». Fue una advertencia. Pero también fue una prueba, porque en el corazón de esa palabra había una pregunta más profunda. ¿Confiarían en él? ¿Aceptarían que hay cosas que no deben tocar, aunque no entiendan por qué? ¿Reconocerían que él es el dueño y ellos, los hijos amados? Era una decisión simple, pero crucial. Podían elegir obedecer o desafiar, escuchar o cuestionar, seguir al Creador o decidir por sí mismos lo que está bien y lo que está mal. Y así, en ese momento, se plantó la semilla de una elección que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. Dios no los forzó, no los manipuló, les dio todo menos una cosa, y les permitió elegir, libremente, responsablemente, consecuentemente, porque la verdadera libertad no es hacer lo que uno quiere, es hacer lo que uno debe. Y ahora, solo quedaba ver si Adán y Eva estarían dispuestos a pagar el precio de la obediencia. La primera mujer, creada no de polvo como Adán, sino de él mismo, porque no fue hecha para estar debajo ni encima, sino a su lado, igual, compañera, complementaria. Cuando Adán despertó y vio a Eva por primera vez, supo que era diferente a todo lo que había conocido. No era un animal, no era una planta, era alguien como él, alguien hecho de lo mismo, alguien hecho para él. Y exclamó: «Esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne». En ese momento nació el primer matrimonio, no con anillos ni ceremonias, sino con una mirada, con una conexión, con una promesa tácita entre dos almas creadas para caminar juntas. Y todo esto ocurrió en un mundo donde aún no existían las lágrimas, donde el dolor no había tocado el corazón humano, donde la mentira no había empañado la confianza, donde el pecado aún no había llegado. Eran libres, eran puros, eran uno, y en ese jardín perfecto comenzó la historia del amor. En medio de aquel jardín perfecto
Algo se movía entre las sombras. No era un animal salvaje, ni un viento oscuro. Era algo más sutil, más peligroso. Alguien que no pertenecía al Edén, pero había entrado. Una criatura astuta, engañosa, la serpiente. Con su piel brillante como el agua bajo la luna, reptaba sigilosamente por entre los arbustos, acercándose poco a poco a Eva. Y cuando estuvo frente a ella, habló. Pero no fue solo una voz, fue una insinuación. Fue una semilla de duda plantada con palabras dulces. ¿Realmente Dios dijo que no debéis comer de ningún árbol? Así comenzó la tentación. Con una pregunta. Una pregunta diseñada para hacer tambalear la confianza, para cuestionar la bondad de Dios, para abrir la puerta a la desobediencia. Eva respondió con lo que sabía. Podemos comer del fruto de todos los árboles del jardín, menos de uno, el del centro. Dios nos prohibió comerlo, y también tocarlo, porque si lo hacemos, moriremos. Su respuesta fue fiel, clara, pero la serpiente no se detuvo, solo sonrió, o eso pareció, y entonces bajó la voz, como quien revela un secreto prohibido, como quien ofrece un conocimiento oculto, y susurró, no moriréis. 2 palabras, tan simples y tan poderosas. Y luego, añadió algo aún más peligroso. Dios sabe que cuando comáis de él, vuestros ojos se abrirán, y seréis como él. Sabréis el bien y el mal. ¿Lo ves? No fue solo una sugerencia, fue una promesa de independencia, de iluminación, de divinidad. Ya no dependerás de Dios, decían esas palabras. Tú puedes decidir por ti mismo, tú puedes saber lo que Él sabe. Y así, en medio del silencio del jardín, mientras el sol se filtraba entre las ramas, Eva escuchó y miró el árbol. Y por primera vez, lo vio diferente. Ya no era solo un límite, ahora parecía una oportunidad, un fruto prohibido, pero lleno de promesas. Y mientras la serpiente retrocedía entre las hojas, segura de su victoria, Eva tomó una decisión que cambiaría todo para siempre. El tiempo pareció detenerse. Entre los árboles del Edén, bajo el sol dorado de un mundo aún inocente, Eva miraba el fruto prohibido. No era solo una manzana, era una decisión, una elección entre obedecer a Dios o seguir su propio deseo. Dudó, vaciló, porque sabía lo que había escuchado. El día que comas de él, morirás. Pero también recordaba las palabras de la serpiente. No moriréis, vuestros ojos se abrirán, seréis como Dios. 2 voces, 2 verdades enfrentadas, y en medio de ellas estaba ella. Finalmente, alargó la mano, lentamente, temblorosa. Cogió el fruto, lo sostuvo por un instante, como si aún pudiera devolverlo, pero no lo hizo, se lo llevó a los labios, y dio un mordisco. Un sonido sencillo, pero que resonó como un trueno en el corazón del universo. En ese mismo instante, algo cambió. Sus ojos se abrieron. Ya no veía el mundo como antes. Ya no podía ignorar lo que había hecho. Sintió algo nuevo, algo desconocido hasta entonces: vergüenza, culpa, miedo. Miró sus manos, su cuerpo, y por primera vez se sintió desnuda. No físicamente, sino espiritualmente, como si hubiera perdido algo intangible, pero profundo, la inocencia. Entonces fue hacia Adán, le ofreció el fruto, él lo tomó y lo miró. Sabía lo que hacía, no fue engañado, no fue tentado directamente. Él decidió libremente comer. ¿Por qué lo hizo? Tal vez por amor, tal vez por miedo a perderla, o tal vez simplemente quiso compartir su destino. Dio un mordisco, y así cayó la humanidad. En ese momento, todo cambió. El jardín ya no parecía tan brillante. El aire perdió su dulzura. El cielo, antes tan cercano, se alejó. Se cubrieron con hojas de higuera, intentando ocultar lo que ya no podían tapar, intentando borrar una culpa que no tenía escapatoria. Y cuando escucharon los pasos de Dios caminando entre los árboles, no corrieron hacia Él, sino que huyeron, porque ahora sabían la verdad.
Ya no eran dignos de estar ante su Creador. El sol aún brillaba sobre el Edén, pero ya no parecía tan cálido. El jardín seguía lleno de vida, pero ya no se escuchaba igual. Las hojas susurraban como si también ellas supieran lo ocurrido, y los pájaros, antes cantores de alabanza, guardaban silencio, porque algo había cambiado, no solo en el mundo, sino en ellos. Adán y Eva, cubiertos con hojas temblorosas, caminaban ahora como sombras entre los árboles. Ya no corrían hacia Dios, ahora huían de Él. Se escondieron entre las ramas, detrás de las raíces, intentando desaparecer, pero no podían escapar, porque Dios los buscó. Caminó por el jardín, como siempre lo hacía, como un padre que busca a su hijo perdido, como un amigo que llama desde la distancia, y entonces habló. ¿Dónde estás? Solo 2 palabras, pero llenas de dolor, llenas de pregunta, llenas de amor herido. ¿Acaso no sabía dónde estaba Adán? Por supuesto que sí. Él ve más allá de los árboles, ve más allá del tiempo, pero quería darle una oportunidad, una chance de arrepentirse, de reconocer su error, de volver. Pero Adán no respondió con humildad, no cayó de rodillas pidiendo perdón. En lugar de eso, señaló: la mujer que me diste, ella me dio el fruto, y yo comí. Así, culpó a Eva. Y Eva, cuando fue llamada, tampoco asumió su culpa. Ella señaló también: la serpiente me engañó, y comí. 2 culpas repartidas, 2 corazones rotos, 2 almas que en lugar de buscar reconciliación, buscaban excusas. Y así, en medio del silencio del Edén, se hizo evidente una triste realidad. El hombre ya no confiaba en Dios, la mujer ya no confiaba en sí misma, y el pecado había entrado para quedarse. Por primera vez, Dios escuchó mentiras donde antes solo había verdad. Escuchó excusas donde antes había comunión, y aunque su corazón debió romperse, no los dejó solos, aún les habló, aún les dio esperanza. Pero también tuvo que hacer justicia, porque aunque Dios es amor, también es santo, y el pecado tiene consecuencias. El aire del Edén cambió. Ya no olía a flores recién abiertas, ya no llevaba el susurro suave del viento entre los árboles. Ahora parecía pesado, cargado, porque había llegado el momento en que Dios tuvo que hablar, no con ira, sino con justicia, y desde el cielo, sobre el jardín que ya no era perfecto, pronunció palabras que cambiarían el destino de la humanidad para siempre. Maldita eres tú, serpiente. Así comenzó. La criatura que había engañado con dulzura fue llamada por su nombre, maldita. Su victoria había sido falsa, temporal, porque aunque logró introducir el pecado, no ganó la guerra. Sería humillada, herida, y entre ella y la descendencia de la mujer habría enemistad para siempre. Luego miró a Eva, a la primera mujer, a la madre de todos los vivientes, y le dijo: multiplicaré tus dolores, en tus embarazos, con dolor darás a luz a tus hijos. ¿Puedes imaginarlo? El amor materno, antes puro y gozoso, ahora marcado por el dolor. La vida, tan preciada, tendría que nacer entre lágrimas y sufrimiento. Pero eso no fue todo. También añadió: tu deseo será para tu marido, y él dominará sobre ti. 2 almas hechas para caminar juntas, ahora divididas, no por odio, sino por caída. Entonces se volvió hacia Adán, el hombre hecho de polvo, el rey del jardín, y le dijo: maldita es la tierra por tu causa, con fatiga comerás de ella todos los días de tu vida. Ese suelo que antes daba frutos por sí solo, ahora exigiría sudor. El trabajo, antes placentero, se convertiría en lucha constante, y concluyó: con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Polvo eres, y al polvo volverás. Esas palabras cayeron como sombras sobre el corazón de Adán. Él lo entendió. Había elegido el conocimiento y perdido la inmortalidad. Había querido ser como Dios, y ahora sería mortal.
Entonces llegó el peor castigo, no físico, sino espiritual. Fueron expulsados, ambos, para siempre, fuera del Edén, fuera de la presencia de Dios, fuera de la inocencia. Dios colocó entonces querubines flameantes, guardando la entrada, y una espada ardiente que giraba sin cesar, protegiendo el camino al árbol de la vida, un recordatorio de que el paraíso ya no estaba disponible. La puerta se cerró, con un sonido que resonó en toda la creación. El hombre, que había sido coronado con gloria, ahora caminaba con espalda doblada. La mujer, creada para ser compañera, ahora lloraría en silencio. Y detrás de ellos, el Edén se quedó vacío, callado, solo, como si también él llorara la pérdida. Porque ese día, no solo murieron las promesas del jardín, también murió la inocencia, y nació el mundo, tal como lo conocemos hoy. El jardín se quedó vacío. El viento ya no llevaba el aroma dulce de los frutos. Las ramas ya no cantaban al paso de los animales. El sol aún brillaba, pero su luz parecía más distante. Y en medio de ese silencio pesado, donde todo había cambiado, Dios habló. No con ira, ni con desprecio, sino con amor. Con esa clase de amor que no abandona, aunque deba castigar. Con esa clase de misericordia que no cierra la puerta, sino que señala otro camino. Y dijo algo que nadie esperaba, algo que resonó como una semilla de esperanza en medio del desierto del pecado. Vendrá uno de la simiente de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente. Una promesa, un anuncio, el primer destello de la salvación. En medio del juicio, cuando todo parecía perdido, Dios pronunció una palabra de vida, no solo para Adán y Eva, no solo para aquel tiempo, sino para toda la humanidad. Porque ese hijo prometido no vendría enseguida, no aparecería entre los árboles del Edén, tardaría miles de años en llegar, nacería en un pesebre, en una tierra ocupada, viviría sin pecado, moriría por los pecados de todos, y vencería a la serpiente, no con espada, sino con amor. Ese hijo sería Jesucristo, el Mesías, el Salvador, el segundo Adán. Así como el primer hombre introdujo el pecado al mundo, él traería la justicia. Así como la muerte entró por una desobediencia, la vida regresaría por una obediencia perfecta. ¿No es increíble? Justo cuando todo parecía perdido, Dios ya tenía un plan, ya sabía cómo restaurar lo roto, cómo sanar lo herido, cómo recuperar al hombre para sí mismo. La historia de Adán y Eva no termina con una expulsión, termina con una promesa, no solo sobre lo que perdimos, sino sobre lo que podemos recuperar. Por eso, esta historia no es solo sobre el pecado, es sobre la gracia, no solo sobre la caída, sino sobre la redención. Y aunque el Edén se cerró con una espada ardiente, otro jardín se abrirá un día, un jardín nuevo, donde no habrá dolor, ni llanto, ni separación, donde Dios volverá a caminar entre nosotros, y donde, por fin, seremos como Él quiso que fuéramos desde el principio.